Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a una entrega de su espacio, Conversatorios con Sabor a Merced, un espacio donde nos encontramos y la esperanza nos ayuda a cada uno de nosotros pues, a caminar juntos. Así que este episodio de Conversatorios con Sabor a Merced es un programa pues, que acompaña la misión a nivel carismática en cada uno de los centros educativos de la red de escuelas mercedarias de la caridad. Estamos hablando de Puerto Rico, estamos hablando de Perú y de República Dominicana. Así que esto es un camino también para la formación espiritual de nuestras respectivas comunidades. Por eso, en esta tercera temporada de este conversatorio con Sabor a Merced, pues tenemos la oportunidad, estamos en gusto de también encaminarnos a lo que es el gran jubileo de los educadores, este gran jubileo de los educadores mercedarios de la caridad, que vamos a tener la oportunidad de compartirlo el 31 de octubre. Toda una provincia en un mismo sonido, en un mismo sentido, en un mismo caminar, con sentido también de esperanza. Por eso, teniendo sobre todo a nuestra Madre María de la Merced como camino, modelo también de esperanza en el camino de nuestras respectivas dinámicas laborales que tenemos. Por eso vamos a dar continuidad a nuestro episodio que tenemos para el día de hoy. En el día de hoy vamos a tener al Padre Santiago, que nos va a introducir con la merced de María, es decir, esta gran dimensión que nos presenta lo que es María en su rol de liberación, María liberadora, pero también María como un signo también de misericordia. Así que vamos a disponernos en este nuevo encuentro, que nuestro corazón pueda también irse encaminando para este trabajo que vamos a poder trabajar hoy con María, mujer de fuente de sabiduría, pero también de entrega y de saber decir sí al plan de salvación de Dios. Así que agradecemos al Padre Santiago que nos acompaña en este encuentro y que nos va a ofrecer esta hermosa reflexión en este nuestro encuentro, sobre todo desde nuestra misión educativa, lo que estamos haciendo, como decía también nuestro fundador, el Padre Seguir, desde la educación, nuestra misión, que es curar, que es sanar, pero también es acompañar. Así que esto nos va a fortalecer en nuestra espiritualidad mercedaria. Así que damos la bienvenida al Padre Santiago, que comparte con nosotros en estos conversatorios con sabor a merced. Quisiera compartirles esta reflexión en torno a la Madre de la Merced con ese apelativo, ese sobrenombre, o pudiéramos decir ese distintivo cariñoso de la misericordia. Merced significa regalo, significa don, significa libertad, significa redención, pero también, sobre todo y principalmente, significa misericordia. Durante mucho tiempo a la Virgen de las Mercedes se le llamó la Virgen de la Misericordia y todavía hay muchos lugares en donde se denomina de esa manera a María, nuestra Madre. ¿Por qué se le llama de la Misericordia? Muy sencillo, porque María, en esta vocación y bajo el amparo de los mercedarios y mercedarias, llevamos misericordia y compasión a aquellos lugares en donde nosotros llevamos a cabo las pastorales, ¿no? Lo primero que tendríamos que reflexionar es qué significa la palabra misericordia. Misericordia tiene una doble raíz, miseri cordis.
Miseri, pobre, cordis, corazón. Una persona misericordiosa es una persona que tiene un corazón pobre, un corazón sencillo, un corazón humilde, un corazón desprendido, un corazón generoso. Eso es una persona misericordiosa. Pero puesto en las manos de Dios, una persona misericordiosa es sobre todo y especialmente una persona que tiene cercanía con los demás, con los más necesitados, y sobre todo, poniendo este título en las manos de María, nuestra Madre, hablar de Madre o de Virgen de la Misericordia es hablar de María como esa Madre que nos acoge y que nos lleva hacia Dios. Siempre se le representa a la Virgen, la Madre de la Merced y de la Misericordia, con el manto abierto y acogiendo a sus hijos. Ustedes pueden verlo ahí muy claro, muy nítido en esa imagen, en ese cuadro que representa precisamente a María, nuestra Madre. El manto está abierto y todos sus hijos abajo, al pie de la Madre, al pie de nuestra Madre, la Virgen de las Mercedes, están siendo acogidos, están siendo protegidos por ella. El manto es siempre un símbolo de protección, ¿no? Cuando nosotros, por ejemplo, nos ponemos en el regazo de nuestra Madre o cuando nos ponemos bajo la protección de alguien, lo hacemos para sentirnos amparados y sentirnos seguros. Pues así nos sentimos nosotros con María, la Virgen de las Mercedes, bajo la misericordia y bajo la merced, ¿no? Madre de misericordia, Madre de merced, que nos ampara, que nos acoge, que nos protege ante los peligros y sobre todo que nos libera y nos redime de la esclavitud. Si nos acercamos a María bajo esta advocación de la misericordia, de la merced, tenemos que hacer referencia clara a una de las parábolas donde se describe de una manera mucho más concreta el tema de la misericordia, que no es otra que la del samaritano, el buen samaritano. Recuerden ustedes, un hombre iba de camino y en el medio del camino unos bandidos van y le apalean y lo dejan medio herido, medio muerto, y por allí van pasando una serie de personas. Va pasando un sacerdote, va pasando un levita y finalmente pasa un samaritano. Los samaritanos no se llevaban bien con los judíos, eran pueblos enfrentados, eran pueblos enemigos y sin embargo del que no se esperaba que actuara con misericordia es precisamente el que actúa con compasión y el que se detiene en su camino, se olvida de sí mismo para centrarse, o mejor dicho, centralizarse en esa persona que está herida y que está enferma. Termina esa parábola Jesús preguntándole a sus interlocutores, ¿quién es mi prójimo? Y terminan diciéndole, aquel que ha practicado la misericordia con uno, ¿no? Entonces la misericordia está muy unido a nuestro prójimo, al que tenemos que ayudar, al que tenemos que consolar, al que tenemos que proteger. Y así nos encontramos a María. María es para nosotros esa madre que nos ayuda en el camino, que se detiene con nosotros y que practica la misericordia cuando nos sentimos heridos, cuando nos sentimos enfermos. ¿Cuántas situaciones de manera personal podemos encontrarnos de enfermedad, situaciones de dificultad, de miedo, situaciones en las que nosotros nos sentimos incapaces de realizar muchas cosas y sí que sentimos la mano de María que nos la tiende y nos ayuda a seguir el camino y a continuar? Ustedes se acuerdan que incluso en esa parábola del buen samaritano, precisamente el personaje principal ayuda al enfermo, lo lleva a una posada y le dice al posadero, si todavía necesitas algo más, no tengas problema en anotar todos los gastos y cuando yo vuelva te lo repongo todo, ¿no? Porque para una persona que hace misericordia o que tiene compasión de los demás, no hay límites, no hay límites. No vale solamente, no, pues lo ayudo de una manera puntual, no, hay que ayudar siempre y en toda ocasión y buscar la restauración de esa persona que se ha sentido herida o enferma, ¿no? Entonces, primeramente nos fijamos, como hemos dicho, la misericordia, un corazón sencillo y humilde, y nos fijamos ahora cómo, a través de la parábola del buen samaritano, aprendemos qué es lo que significa hacer misericordia, que no es otra cosa que acercarnos al herido, acercarnos a la persona que nos necesita, buscar a nuestro prójimo y tenderle siempre la mano. Durante mucho tiempo en la Iglesia hemos escuchado las obras de misericordia, son muchas y muy diversas,
Pero incluso nosotros pudiéramos inventarnos muchas obras de misericordia, porque no hay una, ni 5, ni 10. Las obras de misericordia son todas las cosas que podamos hacer por los demás de una manera generosa, altruista y solidaria. Pero pudiéramos aplicar las obras de misericordia, o pudiéramos buscar qué obras de misericordia nosotros pudiéramos realizar en la escuela, en el ambiente educativo, ¿no? Y a mí se me ocurren varias, o sobre todo enfocarlas en diferentes áreas. Por un lado, creo que la primera obra de misericordia se concentra en el equipo de profesores, cómo los profesores tienen que vivir, primero, amparados, protegidos y acompañados por la Virgen. Tienen que ser personas de oración. Y esa protección de la Virgen no se consigue de otra manera que acercándose a ella y sintiendo cómo ella nos protege con su manto. Pero también los mismos profesores, entre ellos, tienen que ser personas de caridad, que si ven que alguno de sus compañeros está en una situación difícil, no tiene por qué ser enfermedad, a veces pues un momento complicado de vida o lo que sea, tenderle la mano y ser buenos samaritanos, ser misericordiosos con ellos, ¿no? A veces, por desgracia, en los claustros de profesores uno puede encontrarse la dejadez o el abandono o el olvido de algunos compañeros con respecto a los problemas que pasan los profesores, ¿no? Muchas veces a lo mejor uno va a clase y es buen profesor, pero quizá le falta esa solidaridad con sus compañeros. Muchas veces uno puede ir y decir, no, yo me limito solamente a dar mis clases, pero la vida de los demás profesores y compañeros a mí no me importa, ¿no? Pues eso no sería una persona de misericordia, no reflejaría el rostro misericordioso de María, nuestra Madre. Pudiéramos focalizar también esa misericordia en los padres, ¿no? Los padres que de una manera indirecta también son agentes fundamentales en la educación de los colegios. Muchas familias a veces están pasando por momentos difíciles, parejas que están en situación de divorcio, de separación o que están viviendo la enfermedad de alguno de sus miembros, poder acercarnos, poder ser solidarios y misericordiosos con ellos, ¿no? A veces los padres también muchas veces arrastran los problemas de los trabajos, arrastran los problemas de la misma familia, ¿no? Y se proyectan en muchas ocasiones también en la misma escuela o en el colegio, ¿no? Tener esa intuición, esa perspicacia para poder acercarnos a los padres que nos necesitan y cuando tengamos entrevistas con ellos, pues ser misericordiosos, cercanos y hacer como María, acogerlos, que vengan al colegio y se sientan en el colegio bien cómodos y sobre todo que sientan que el colegio es un espacio en donde ellos pueden sentirse cercanos de María, nuestra Madre. Ustedes como profesores, en entrevistas con los padres, pueden actuar también, como decíamos en este cuadro, ¿no? Como la Virgen de las Mercedes que acoge, que abre su manto y que recibe a esos padres que muchas veces están necesitados de escucha o necesitados de una palabra de aliento. Pero sobre todo y principalmente la tarea de misericordia tiene que desarrollarse dentro del aula, con los alumnos, ¿no? Muchos muchachos que están sufriendo bullying, que están sufriendo la discriminación, la burla o muchas otras situaciones por parte de sus propios compañeros. A veces los profesores podemos estar mirando para otro sitio. Recuerden que el buen samaritano no miró para otro sitio, como sí que hizo el sacerdote o el levita, sino que se detuvo, se olvidó de sí mismo y acompañó a ese enfermo, ¿no? Ese buen samaritano, esa obra de caridad que hizo, es lo que también muchas veces los profesores tienen que desarrollar en las aulas con los alumnos. Muchos alumnos que no solamente por el bullying, sino por momentos de crisis, por situaciones escolares, a veces pues no ser capaces de sacar adelante una materia o no ser capaces de entender lo que se les está proponiendo y muchas otras situaciones que a veces los niños arrastran por parte de la familia o de otras circunstancias personales y que nosotros como profesores tenemos que acoger con misericordia. De nuevo hago referencia a este cuadro que tenemos aquí en el fondo, cómo María actúa con misericordia, abre su manto. Pues igualmente los profesores abrir el manto para acoger a estos muchachos que están necesitados de merced y de misericordia. Quisiera que también nos fijáramos en las bienaventuranzas. Hay un momento en el que Jesús nos dice en el Sermón del Monte, bienaventurados los misericordiosos, los que actúan con misericordia. Y es que al final un profesor mercedario, un profesor que está en la escuela mercedaria,
tiene que actuar con esa misericordia y tiene que ser bienaventurado desde la misericordia con la que actúa, ¿no? Nosotros como creyentes aspiramos a alcanzar el reino de los cielos. Hace pocos domingos escuchábamos cómo Jesús nos decía que la puerta de entrada al reino es una puerta estrecha y que tenemos que hacer méritos, tenemos que hacer todo lo posible para poder acceder al reino por esa puerta estrecha. No todo el mundo entra, ni en todas las circunstancias tenemos la capacidad de entrar, ¿no? Entonces, la misericordia, vamos a decirlo así, sería uno de los elementos, una de las herramientas que nos abren la puerta estrecha que nos lleva hacia el reino. Por tanto, tenemos que fomentar esa misericordia en las aulas, tenemos que buscar que esa misericordia no sea solamente un deseo, sino que sea una auténtica realidad. Y luego también es importante que seamos misericordiosos y podamos convertirnos en bienaventurados a través de la misericordia haciendo obras de caridad más allá de la escuela. Una escuela mercedaria que no es solidaria, que no se fija también, o no se centra solamente en su propio ombligo, no se mira solamente hacia adentro, hacia lo que ocurre en la escuela, sino que mira más allá y ve las situaciones que hay alrededor, en el barrio, en el pueblo, en la ciudad, en las circunstancias que hay, lo más cercano, a veces en situaciones más alejadas, no puede ser un buen educador mercedario o un buen alumno mercedario. ¿Y a qué me refiero? Me refiero a que es importante fomentar dentro de las aulas el espíritu solidario y entre los muchachos ayudarles a descubrir que la redención de los cautivos, liberar a otras personas de sus cautividades y de sus cadenas, tiene que ser un compromiso real y concreto. No vale solamente en desearlo, rezar por los cautivos, no. Que estos muchachos a veces lleven a cabo una campaña solidaria, auspiciados y acompañados por sus profesores, que busquen la manera de comprometerse con las realidades sociales en las que viven y las dificultades en las que muchas personas se encuentran en su vida, y eso creo que pudiera ser una buena oportunidad para ser reflejo de la misericordia de María de la Merced. Me gustaría también recordarles que, sobre todo en este tiempo que estamos viviendo, complicado, en donde, perdonen la comparación, nos bombardean con tantas guerras, y en los informativos y en las redes continuamente la guerra de Gaza, la guerra de Ucrania, otras situaciones también de otros países en África, Etiopía y tantos otros lugares que hay un enfrentamiento y una lucha donde muchas personas son víctimas del egoísmo de sus gobernantes. Pudiéramos decir que también nosotros, denunciando esas situaciones de guerra, esas situaciones injustas y defendiendo la paz, también estamos actuando con misericordia. Es precisamente lo que les falta a estos gobernantes, misericordia, porque lo único que buscan es tener más poder, lo único que buscan es tener más territorio, buscan la riqueza de otros países, robarle a otros países esas riquezas que tienen, y eso es no solamente egoísta, sino que es justamente lo contrario a lo que estamos hoy proponiendo. Eso es lo contrario a actuar con misericordia. El que actúa con misericordia o el que tiene misericordia es una persona que se compadece del otro, que no compite con el otro, sino que comparte lo que tiene. Ojalá y en el corazón de todos estos dirigentes pudiéramos encontrar un corazón misericordioso, porque si ese corazón lo tuvieran, no ocurrirían estas guerras. Probablemente muchos de ellos no han hecho una reflexión profunda, desde luego ni siquiera cerca del Evangelio, ¿no? Están alejados, muy alejados del Evangelio, porque la misericordia no es lo que mueve sus vidas. Yo sí que les quería terminar esta reflexión poniéndonos en las manos de María y haciendo también una oración en común, presentando diferentes situaciones en donde todavía no hay misericordia, donde todavía sentimos que no ha llegado esa compasión y no ha habido una mano solidaria, y que entre todos pudiéramos unir nuestras fuerzas, unirnos en oración y pudiéramos implorar a María nuestra Madre. La tenemos aquí en el fondo y quisiéramos que ella estuviera en el fondo de nuestras vidas, estuviera acompañándonos en la sombra y estuviera haciendo que también nosotros seamos ejemplo de misericordia en nuestro mundo. A cada una de las invocaciones que voy a ir haciendo podemos responder: Madre de la Merced, regálanos la misericordia.
Pedimos por los cautivos, por los que están en las cárceles. Madre de la Merced, regálanos la misericordia. Pedimos por los países en guerra y en conflicto. Madre de la Merced, regálanos la misericordia. Pedimos por los niños y niñas que no tienen la posibilidad de acceder a un futuro digno. Madre de la Merced, regálanos la misericordia. Pedimos por los que no tienen libertad de expresión, por los que no pueden manifestar sus ideas porque viven en países en donde tienen la libertad coartada. Muchas veces los periodistas, algunos políticos, algunos dirigentes, vamos a pedirle al Señor por ellos. Madre de la Merced, regálanos la misericordia. Pedimos por tantos alumnos que sufren bullying, que no tienen a su lado un compañero, una compañera que les tiende la mano y que se convierte para ellos en buen samaritano. Madre de la Merced, regálanos la misericordia. Pedimos también por aquellos que tienen que salir de sus países porque no viven una situación cómoda, a veces por la guerra, por el conflicto, otras veces por situaciones económicas o sociales, por discriminación, por raza y por muchas otras razones. Tienen que salir de sus países, se convierten en migrantes que buscan un futuro mejor. Pidamos por ellos. Madre de la Merced, regálanos la misericordia. Pedimos también por los que se sienten atados a algún tipo de adicción, ya puede ser la droga, el alcohol, a veces también, sobre todo los muchachos, los más jóvenes, están atados también a las redes, a las nuevas tecnologías. Pidamos por su liberación, pidamos por su sanación y para que el Señor toque su mano a través de María. Madre de la Merced, regálanos la misericordia. Pedimos también por muchos creyentes, muchos cristianos, muchos seguidores de Jesús que en algunos países están perseguidos, algunos son martirizados precisamente por defender la fe. Vamos a pedir que María les acompañe y les ayude. Vamos a pedirle que María sea su protectora. Madre de la Merced, regálanos la misericordia. Y pidamos por todos nosotros que muchas veces también nos vemos rodeados de cautividades, no somos totalmente libres y no siempre tenemos ese corazón dócil, sencillo y humilde para actuar con misericordia. Vamos a pedirle a la Madre que también nosotros seamos generosos y seamos solidarios con los más necesitados. Madre de la Merced, regálanos la misericordia. Queridos amigos, queridas amigas, esta reflexión la hemos compartido en este mes de septiembre, mes mercedario por excelencia, porque María es la que preside durante todos estos días nuestro corazón y sobre todo nos recuerda que tenemos que actuar con misericordia. Donde veamos a alguien tirado, donde veamos a alguien que nos necesita, que les tendamos la mano y podamos ser merced para todos ellos. Que Dios les bendiga y que María, nuestra Madre, les proteja siempre.